Hola, mi nombre es Mónica García. El día de hoy vamos a hablar sobre los precursores de la administración. Nacido el 29 de julio de 1841, contribuyente al enfoque clásico de la administración, se graduó de Ingeniería en Minas a los 19 años en 1860. El fayolismo, también llamado administración positiva. De acuerdo con Fayol, toda empresa industrial debe de tener presente los siguientes 6 grupos de funciones. La función técnica es aquella a través de la cual se realiza la producción de bienes y servicios. La función comercial. La empresa necesita tanto saber producir eficientemente como comprar y vender bien. La función financiera. Es imprescindible una hábil gestión financiera con el fin de sacar el mayor provecho posible de las disponibilidades, evitando la aplicación imprudente de capital. La función de seguridad es dar la protección a las personas y bienes de la compañía contra robos, inundaciones, entre otras cosas. La función contable relacionada con los inventarios, registros, balances y costos estadísticos. Función administrativa. Es la encargada de coordinar y sincronizar las otras 5 funciones. Según Fayol, este es el proceso correcto de la administración. Planificar. Definir los objetivos que se persiguen. Fijar la estrategia para lograr dichos objetivos y establecer planes que integren y coordinen las actividades de forma coherente. Organizar. Diseñar una estructura organizativa incluyendo las tareas a realizarse, asignando a las personas más idóneas para realizarlas, estableciendo cómo organizar las tareas. Dirigir. Dirigir y coordinar a los integrantes de la organización, incluyendo al motivar a los empleados. Controlar. Asegurarse del correcto funcionamiento de la empresa, observando el desempeño de la organización. Fayol organizó las operaciones industriales y comerciales en 14 grupos. Número 1. La unidad de mando. Cada empleado tiene que responder a un solo jefe. 2. La autoridad y responsabilidad. Quien tiene el poder avalado por un cargo tiene que responder por los resultados de su gestión. 3. La unidad de dirección. Todos los miembros de una organización deben trabajar a favor de los mismos objetivos. 4. La centralización. Se refiere a la afluencia hacia la cabeza de mando, quien tomará las decisiones. 5. La subordinación del interés particular al general. Son prioritarios los intereses de la organización y luego personales. 6. La disciplina, la cual es sinónimo de respeto. 7. División de trabajo. Induce hacia la especialización y por lo tanto promueve la eficiencia. 8. El orden. Se puede definir con la frase: cada cosa tiene su lugar y un lugar cada cosa. 9. La jerarquía. Representa cada cadena de mando, quién manda quién. 10. Justa remuneración. La retribución por el trabajo debe ser acorde a las tareas desempeñadas y justas. 11. Equidad. Sinónimo de justicia y trato igualitario. 12. Estabilidad del personal. Se debe dar el tiempo necesario para que el trabajador aprenda a asimilar las tareas a su cargo. 13. Iniciativa. Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa. 14. Trabajo en equipo. Se refiere a la armonía para crear un buen ambiente laboral. Frederick Taylor, nacido el 20 de marzo de 1856, fue un ingeniero industrial y economista estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo y es considerado el padre de la administración científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones en la industria del acero. A ellas le siguieron una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. La teoría de Frederick Taylor dice de que en lugar de que ambas partes estén en conflicto por la división de la ganancia, deben de unirse para aumentar esta. También dice que para efectuar cada tarea debe utilizarse el método científico a través de la experimentación y de la observación, lo que incrementa la eficiencia. Al igual que dice que los incentivos promueven el interés del trabajador y la productividad. La estandarización de los métodos y condiciones de trabajo es indispensable para realizar el trabajo.
Taylor anunció 4 principios de la administración científica. Número 1. El estudio científico del trabajo debe ser realizado por un equipo de especialistas. Estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de métodos de trabajo. Número 2. La selección científica y entrenamiento obrero. Taylor recomienda una selección sistemática según las aptitudes y estima que cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. 3. Unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador. Se trata de que los obreros apliquen la ciencia. 4. La cooperación entre los dirigentes y los obreros. El trabajo y la responsabilidad del trabajo se divide de manera casi igual entre dirigentes y obreros. Los aportes de Frederick Taylor. El estudio de movimientos en el ámbito del hacer. La estandarización de herramientas. El Departamento de Planificación de Ventas. Los principios de administración por excepción. La tarjeta de enseñanza para los proletarios. Las reglas de cálculo para el corte del metal y el acero. Métodos de determinación de costos. La selección de empleados por tareas. Incentivos si se termina el trabajo a tiempo. Henry Gantt, nacido el 20 de mayo de 1861, fue un ingeniero industrial mecánico estadounidense, conocido por el desarrollo del diagrama de Gantt en la década de 1910. El diagrama de Gantt es una de las principales aportaciones a la administración. Es la gráfica de barras conocida como carta o diagrama de Gantt. ¿En qué consiste? Esta consiste en lo siguiente. En la fila se coloca el tiempo que va a durar hacer ciertas tareas, ya sea en días, semanas o meses. Y en la columna se colocan las tareas a realizar, las cuales se van marcando de distintos colores para marcar que ya está terminadas ciertas tareas y así llevar un orden más exacto. Max Weber, nacido el 21 de abril de 1864, fue un filósofo, economista, jurista, historiador y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Las aportaciones de Max Weber son de suma importancia para la administración. Dentro de ellas encontramos, número 1, los tipos de sociedad. Hace una división clara de las sociedades, indicando que dentro de ellas siempre existirán preferencias. 2. Los tipos de autoridad. Considera que hay quienes pueden ejercerla y quienes no. Este mismo se clasifica en 3. La legal, que es la establecida por la ley. La carismática, que es determinada por el carácter personal. Y la tradicional, determinada por el estatus que se ocupa. Número 3. Características de la burocracia. La define como un sistema de oficinas que se caracteriza por las demoras o impedimentos y que en la mayoría de los casos se relaciona con actividades del Estado. Mary Parker, nacida el 3 de septiembre de 1868, fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración. Trabajó como teórica de la administración y la política. Parker es conocida como la madre de la gestión moderna. En universidades como Harvard y Cambridge entró en contacto con las diversas ramas humanistas como la filosofía, la historia y las ciencias políticas. Gracias a sus diversos estudios, también tuvo un acercamiento en diversas disciplinas como la psicología social y la administración. En Boston, ayudó a crear la Oficina de Trabajo para Jóvenes, obteniendo conocimientos sobre la industria y la gerencia. Gracias a sus aportes a la administración y a la gerencia, fue solicitada como asesora y conferencista en Boston. Durante las charlas, Parker planteó que una empresa debe ser un espacio para el trabajo común y colectivo. Además, deberían ejecutarse métodos de integración en los periodos conflictivos que suceden dentro del espacio laboral. Durante sus estudios, Parker se enfocó en la existencia de principios de integración. Estos principios están condicionados por las realidades físicas, sociales y psicológicas del individuo. Es decir, que para lograr la integración del grupo laboral era necesario conocer la realidad de cada trabajador. A partir de esto, Parker da forma a 4 principios fundamentales. 1.
Coordinar a los diversos niveles de la organización a través del contacto directo. La persona responsable deberá contactar a todos los miembros de la organización sin importar su posición. 2. Incluir en el proceso de planificación a todos los integrantes de la organización. En este proceso todos los miembros deben ser tomados en cuenta y deben participar desde el inicio. 3. Esta coordinación debe realizarse por la relación recíproca tomando en cuenta los niveles de organización, es decir, que el más alto rango influya sobre los menores y viceversa. 4. Dicha coordinación debe ser un proceso continuo. Uno de los enunciados creados por Parker se enfoca en las formas de resolver los conflictos dentro de una organización. En este campo plantea 4 estrategias fundamentales. 1. La sumisión voluntaria de uno de los bandos. 2. La victoria de un bando sobre el otro. 3. La llegada de un acuerdo entre ambas partes. 4. La integración de los objetivos y los intereses de ambos grupos. Entre estas 4 estrategias, Parker plantea la cuarta como una de las más efectivas para la resolución de conflictos. Frank Gilbert nació el 7 de julio de 1868 y su esposa Lillian Gilbert nació el 24 de mayo de 1878, mejor conocidos como los esposos Gilbert. Eran ingenieros industriales y expertos en eficiencia quienes contribuyeron al estudio de ingeniería industrial en campos como el estudio de movimiento y factores humanos. Gilbert descubrió su vocación mientras trabajaba de contratista, cuando pensó en maneras más rápidas y fáciles de acomodar los ladrillos de la construcción. Esto dio como resultado el estudio que realizó en colaboración con su esposa Lillian, de los hábitos en el trabajo de manufactura y de los oficinistas en todo tipo de industrias, para encontrar maneras de incrementar las ganancias y hacer su trabajo más fácil. Estos son los 17 movimientos en los que se puede subdividir cualquier tarea laboral para estudiar la productividad motriz de un operador en su estación de trabajo. 1. Buscar. Es buscar el elemento básico para localizar un objeto. 2. Seleccionar. Escoger la mejor decisión entre 2 o más objetos. 3. Tomar. Es tomar un movimiento eficiente y por lo general este no puede ser eliminado. 4. Alcanzar. Corresponde al movimiento de una mano vacía, sin resistencia, hacia un objeto o retirándola de él. 5. Mover. Es la división básica que corresponde al movimiento de la mano con carga. 6. Sostener. Esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta trabajo útil. 7. Soltar. Ocurre cuando el control del objeto se abandona. 8. Colocar en posición. Consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio. 9. Precolocar en posición. Consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda tomarse. 10. Inspeccionar. Asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular. 11. Ensamblar. División básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas embonantes. 12. Desensamblar. Ocurre cuando se separan piezas embonantes. 13. Usar. Cuando las dos manos controlan un objeto. 14. Demora. Es la interrupción en la que el operario no puede continuar con el trabajo. 15. Retraso. Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que el operario es responsable. 16. Planear. Es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. 17. Descansar. Suele aparecer periódicamente como necesidad que experimenta el operario. Elton Mayo, nacido el 26 de diciembre de 1880, fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Se dice que Elton Mayo es el padre de los recursos humanos. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Mayo dice que la empresa es una identidad social.
formada por múltiples grupos informales o espontáneos. También dice que el interés de las personas por su trabajo no solo se limita al vínculo económico, sino a relaciones sociales donde estén presentes las necesidades del reconocimiento y motivación. Al igual que los factores sociables y psicológicos son los más importantes para la productividad del trabajo. La alta o baja actividad está en función de la presión y cohesión del grupo de trabajo. William es un profesor norteamericano en administración de empresas. Da clases en la Universidad de Stanford y de Chicago. En 1970 y 1980 se ocupó de estudiar, como muchos autores, las nuevas técnicas gerenciales japonesas. William se enfoca en el estudio de las técnicas gerenciales japonesas. Por esto mismo es que divide las empresas en tres tipos. Las empresas tipo A son las norteamericanas. Se diferencian por el empleo a corto plazo, porque para estas se necesitan carreras especializadas. También están los mecanismos explícitos de control, los procesos rápidos de evaluación y promoción, responsabilidad individual e interés segmentado. Las empresas tipo J, empleo de por vida, proceso lento de evaluación y promoción. No se necesitan de carreras especializadas y se tienen responsabilidades colectivas, intereses o listas por el individuo. Las empresas tipo Z, una cultura Z. Una nueva cultura empresarial. Humanización de las condiciones del trabajo. El trabajador no puede separar su vida personal de la laboral. Aumento de la productividad, mayor rendimiento del recurso humano y una filosofía empresarial humanista. Los principios fundamentales de la teoría Z. Número 1 es la confianza. El personal se va a comportar debidamente. Controles poco exigentes. 2. La intimidad. El empleado no es solo un trabajador de la empresa. El jefe se preocupa por el personal. 3. La sutileza. Cada empleado merece un trato particular. Douglas MacGregor nació en el año de 1906. Fue un ingeniero y psicólogo industrial estadounidense que vivió en la primera mitad del siglo XX. Tuvo una existencia aparentemente sencilla, aunque una muy profunda vocación de servicio lo llevó a realizar aportes trascendentes en el plano empresarial. MacGregor desarrolló la teoría X y la teoría Y. En estos instantes te has de estar preguntando, ¿qué es la teoría X? Y aquí te traigo la respuesta. La teoría X representa la concepción tradicional equivalente a los principios del Taylorismo. El ser humano no está dispuesto al trabajo, evitándolo en la medida de lo posible. En consecuencia con la afirmación anterior, la persona debe ser motivada mediante incentivos externos y económicos. Las personas son incapaces de ejercer el autocontrol y la autodisciplina. Por tanto, hay que poner en juego todos los medios disponibles para llegar a un control efectivo del trabajador mediante presiones y castigos. Generalmente los objetivos individuales de los trabajadores son opuestos a los de la organización. Teoría Y, te estarás preguntando qué es, pero te diré que esta es todo lo contrario a la teoría X. Si aún te quedan preguntas, aquí está la definición. La teoría Y plantea una visión alternativa de las personas frente al trabajo físico e intelectual. Es tan natural como el juego o el descanso. La persona media no tiene rechazo al trabajo, al contrario, puede disfrutar y conseguir satisfacción con él. El ser humano puede dirigir sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos de la organización sin controles ni amenazas, ejerciendo el autocontrol. La imaginación, la creatividad y el ingenio son cualidades propias de la mayor parte de las personas, pudiendo ser utilizadas para generar soluciones a los problemas de la empresa. En conclusión, la teoría X dice que al empleado típico le disgusta trabajar y lo evitará si es posible, al igual que los empleados desean ser dirigidos lo más posible. Y la teoría Y dice que a la gente le gusta trabajar y los empleados son comprometidos con los objetivos de la compañía y ejercerán autodirección y autocontrol de esta misma. Así es como llegamos al fin del tema, los precursores de la administración.